Brasil es la única selección que ha participado en todas las ediciones del Mundial, 23 hasta ahora, contando la clasificación de este Mundial 2026. El trofeo original de la Copa del Mundo, la Copa Jules Rimet, fue robada en 1966 mientras se exhibía en Londres. Quien la encontró fue un perro llamado Pickles que la descubrió enterrada en un jardín. Años después, en 1983, fue robada nuevamente, pero esta vez en Brasil, y esta vez nunca más volvió a aparecer. Se cree que fue fundida en lingotes de oro. Uruguay ganó el Mundial en 1930, pero en 1934 se negó a participar en Italia. Esto porque varios países europeos no quisieron viajar a Sudamérica 4 años antes. El gol más rápido en la historia de los mundiales lo anotó el turco Hakan Şükür contra Corea del Sur en 2002, y tan solo le tomó 11 segundos en marcar. El futbolista ruso Oleg Salenko tiene el récord de más goles en un solo partido en mundiales, ya que en el Mundial de Estados Unidos de 1994 le marcó 5 goles a Camerún. En 1969, la rivalidad por la clasificación al Mundial de 1970 entre Honduras y El Salvador escaló hasta convertirse en un conflicto bélico real de 100 horas, conocido como la Guerra del Fútbol. La final del mundo de 1950 en el Maracaná es el partido con más público en la historia de los mundiales, con casi 200,000 personas viendo el Uruguay contra Brasil. El Mundial del 2026 será la primera vez en la historia que el torneo se juegue en 3 países diferentes: México, Estados Unidos y Canadá. El futbolista más joven en jugar y ganar una final de la Copa del Mundo es Pelé, quien disputó la final de Suecia del 58 con tan solo 17 años y 249 días. El astro brasileño también marcó en dicho encuentro, consolidando un récord más que se mantiene hasta la fecha. El portero egipcio Essam El Haradi es el jugador más viejo en disputar un partido de la Copa del Mundo, con 45 años y 161 días, récord que estableció en Rusia 2018 contra Arabia Saudita. Las selecciones que jugarán su primer mundial este 2026 son Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán. La selección de Alemania únicamente ha faltado a 2 ediciones del Mundial, esta en 1930 y 1950. Casualmente, en esas 2 ocasiones, el campeón fue Uruguay. Y en todas las ediciones que Alemania ha participado, Uruguay no ha podido coronarse campeona. Las selecciones que han participado en el Mundial y no han marcado ni un solo gol son Indonesia, que participó en 1938, Zaire, que participó en 1974, China, que participó en 2002, y Trinidad y Tobago, que participó en 2006. Las selecciones con la racha más larga sin clasificar a una Copa del Mundo son Cuba e Indonesia, que en este 2026 cumplen 88 años. Ambas jugaron su último mundial en Francia en 1938 y no han regresado desde entonces, acumulando 20 ediciones ausentes. La selección de Países Bajos u Holanda es la que más finales de la Copa del Mundo ha perdido sin haber sido campeón. Ha sido subcampeón en 3 ocasiones, contra Alemania en 1974, contra Argentina en 1978 y la más reciente contra España en 2010. Por su parte, la selección de Alemania es la selección que ha perdido más finales en la historia de la Copa del Mundo, con un total de 4 subcampeonatos, en 1966, 1982, 1986 y la más reciente en 2002. Sumando sus 4 subcampeonatos más sus 4 campeonatos, también podemos decir que Alemania tiene el récord de más finales disputadas con un total de 8. La mayor goleada en la historia de la Copa del Mundo fue por parte de Hungría, que le metió 10-1 a la selección de El Salvador. Esto ocurrió en el Mundial de España de 1982. La selección con menos goles recibidos en la historia de los mundiales es Angola, que solo concedió 2 goles en los 3 partidos que disputó en Alemania 2006. Ahora vayamos con la selección que ha recibido menos goles en una sola edición del Mundial, y esta es Suiza, quien, a pesar de ser eliminado en octavos de final en la tabla de penaltis contra Ucrania, Suiza mantuvo su portería a 0 en sus 4 partidos disputados. Y esto también pasó en Alemania 2006. Por otra parte, el partido de los mundiales con más goles fue una Austria-Suiza en el Mundial de 1954. En esa ocasión el marcador quedó Austria 7 y Suiza 5, marcando un
total de 12 goles. El primer mundial disputado en 1930 en Uruguay es el único hasta la fecha que no ha tenido ni un solo empate. Brasil no ha logrado ser campeón del mundo cuando el último dígito del mundial termina en 6, ya que lo logró en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002. En el grupo E, en el Mundial de Estados Unidos de 1994, todos los equipos terminaron con 4 puntos y la misma diferencia de goles. Así que para colocar las posiciones tuvieron que irse a cuántos goles anotó cada equipo. En esa ocasión México quedó líder con 3 goles a favor, Irlanda e Italia con 2 goles a favor quedaron en segundo y tercer lugar, y por su parte Noruega, al marcar solamente un gol, quedó en última posición. Hasta la fecha, 3 finales de la Copa del Mundo se han definido mediante tanda de penales. La primera fue en 1994 entre Brasil e Italia, en donde los brasileños se llevaron la copa. La segunda fue en 2006 entre Italia y Francia. En esta ocasión los italianos se llevaron el trofeo. Y la última fue en 2022 entre Argentina y Francia, en donde Argentina se llevó la Copa del Mundo. Brent Sancho es el único jugador de Trinidad y Tobago que ha marcado gol en un mundial. Tristemente fue un autogol cuando se enfrentaban a Paraguay en el Mundial de Alemania 2006. La selección argentina ha jugado un total de 6 semifinales en la historia del mundial. Lo más destacado es que logró clasificar a la final en todas esas semifinales, manteniendo un récord perfecto de victorias en esa instancia. Ningún entrenador extranjero ha logrado ganar la Copa del Mundo en toda su historia. En más de 90 años de torneos, todas las selecciones campeonas han sido dirigidas por entrenadores de su propia nacionalidad. La selección peruana de fútbol se ha enfrentado al futuro campeón del mundial de esa misma edición en todos los mundiales en los que ha participado. En Uruguay 1930 se enfrentó a Uruguay, en 1970 se enfrentó a Brasil, en 1978 se enfrentó a Argentina, en 1982 se enfrentó a Italia y en 2018 se enfrentó a Francia. Alemania ha llegado a la tanda de penales en 4 ocasiones y ha ganado todas ellas. La primera fue en 1982 en una semifinal contra Francia. La segunda en 1986 en cuartos de final contra México. La tercera en 1990 contra Inglaterra. Y la última en 2006 en cuartos de final contra Argentina. Cada vez que Brasil e Inglaterra se enfrentan en un mundial, Brasil sale campeón. Pasaron en Suecia 58, en 1962, en 1970 y por último en el 2002. Y en todas las ocasiones, Brasil terminó levantando la copa. Dejan Stankovic ostenta el récord histórico y único de disputar 3 Copas del Mundo representando a 3 países distintos. En 1998 debutó con la selección de Yugoslavia. En Alemania 2006 participó representando a Serbia y Montenegro y en Sudáfrica 2010 jugó su último mundial con la selección independiente de Serbia. Alemania nunca ha podido ganar un mundial en el que Perú ha participado. Cada que México es sede de un mundial, no participa en el siguiente. Ocurrió en 1974 y 1990. Robert Prosinecki es famoso por ser el único futbolista en anotar goles para 2 países distintos. Lo hizo para Yugoslavia en 1990 y para Croacia en 1998. Bora Milutinovic es el único entrenador que ha dirigido a 5 selecciones distintas en 5 mundiales consecutivos. Lo hizo con México en 1986, Costa Rica en 1990, Estados Unidos en 1994, con Nigeria en 1998 y por último con China en 2002. El campeón con menos goles en la historia de los mundiales fue España en 2010, ya que marcó únicamente 8 goles en sus 7 partidos. Los enfrentamientos más repetidos en la historia de las Copas del Mundo son Brasil contra Suecia y Argentina contra Alemania, ambos con 7 partidos disputados entre sí. La selección que ha disputado menos partidos es Indonesia, ya que solamente ha jugado un partido en 1938 y lo perdió por 6-0. La selección con más goles a favor en una sola edición del Mundial es Hungría, que marcó 27 goles en el Mundial del 54. El récord de más enfrentamientos en mundiales consecutivos entre 2 mismos equipos es Argentina e Italia, que se enfrentaron en 5 ocasiones seguidas, desde el Mundial de 1974 hasta el Mundial de 1990.